me están entendiendo? Amén. Bueno, vamos a ver si paramos un poquito ya por ahí con el movimiento. Aleluya. Bueno, tenemos por ahí un nuevo añadido a la familia, ¿no? ¿Dónde está ese peque? Que me lo traigan para aquí. Vamos a hacer una oración. Hoy no es la presentación, pero como es el primer día que viene a la casa, ¿verdad? Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Vamos a conocerlo, ¿verdad? Tenemos un miembro más de la iglesia. Mira qué cosilla. Mira qué cosilla. Mira qué cosilla. Aleluya. Aleluya. Dale un fuerte aplauso. Lo recibimos, es un miembro ya de la casa de Dios. Ya se le está presentando. Señor, gracias por la vida de Isaac. Gracias por la vida de Isaac. Porque será una promesa, amén. Dile al que está al lado, suceden cosas que tú no ves, que tú no te has enterado, pero que Dios no ha dejado de obrar. ¿Cuántos me estás escuchando? Dios no ha dejado de trabajar porque dice que Él no duerme, Él no descansa. ¿Cuántos me escuchan? ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. Dice, no se adormecerá aquel que vela por ti, aquel que guarda tu alma. Así que quiero decirte que Dios no ha dejado de hacer cosas, amén. Amén. Tenemos a nuestra hermana también que fue el otro día sana. Amén. Yo quiero que venga un momentito, sí. Ven aquí, sin vergüenza. No. Con mucho respeto, con mucho cariño, no. Sin vergüenza de no tener vergüenza, ¿verdad? Pero hace cuestión de un mes ella estaba bien mala, de hospitales, sin poder moverse, con muchos dolores, y la habían detectado por piedras, ¿no? Si no me equivoco. ¿Y qué pasó? Bueno, yo doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque supuestamente tenía piedras en el riñón. Doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque el Señor me ha bendecido y cuando me hicieron la ecografía salió negativo, que no tenía nada, ¿verdad? O sea que el Señor se glorificó en medio de la adversidad, ¿verdad? Y yo lo alabo y lo bendigo. Tenía cálculos, piedras en los riñones supuestamente, ¿verdad? Sí, y el Señor pues se glorificó y lo alabo y lo bendigo por eso. Amén. Tenía 2 piedras, le dolía, de verdad que tuvo que ir varias veces al hospital a que le metan ahí. Estuvimos orando, creo que fue el día que hicimos el grupo, declaramos una palabra. Ya ahora iban a ir para hacerle tratamiento y poder deshacer las piedras, y cuando fueron a mirar las piedras ya no estaban. Dile que está al lado. Ahora el incrédulo va a decir que es casualidad. El que no quiere creer que Dios ha sido, va a decir que fue una vaca, fue un Buda o fue una mosca que pasó por ahí y que ya está. Y que estas casualidades en la vida pasan. Pero ¿sabes quién vive en la casualidad? Los que viven en la casualidad son aquella gente que no creen en Dios. Porque yo no vivo en la casualidad, yo vivo en el destino, en el propósito de Dios para mi vida. Y la Biblia dice que ni un solo cabello caerá a tierra de mi cabeza sin que Él lo tenga en cuenta. Así que nada de lo que me está sucediendo se le ha escapado a Dios. Mira que está la ay. ¿Quieres que te diga un secreto ahora que nadie nos escucha? Hombre, los que nos escapamos somos nosotros. ¿Cuántos me están escuchando? Y por eso a veces nos pasan cosas que se nos escapan de las manos. Y decimos, ¿por qué? Porque el que habita bajo la sombra del Omnipotente morará, ¿sí? Y estará seguro. ¿Cuánto me está entendiendo? Y será como ese río, ese árbol plantado junto a agua de corriente, que vendrá el sol y golpeará, pero él su hoja no se secará, ¿sí? Y no dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque está bajo la cobertura de Dios, bajo el propósito de Dios. Pero aquellos que se salen del paraguas de Dios, no es que Dios ha dejado de hacer. ¿Cuántos me están escuchando? Es que ellos han salido del paraguas de Dios. ¿Cuántos me entienden? Dice la Biblia, el que aportillar el vallado será mordido por la serpiente. Así que cuando alguien se sale del vallado, ¿sí? Nuestro Dios, nuestro pastor celestial, el que está allá, tiene para nosotros esos lugares delicados, pastos, en los cuales Él nos quiere pastorear. Él nos quiere pastorear en los lugares que Él sabe que son delicados. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero cuando dejamos de ser ovejitas para ser cabritas locas, ¿sí? ¿No conocéis por ahí alguna cabrita loca? De aquella que en vez de estar en
corral siempre quiere saltar la valla y experimentar qué hay allí en el campo. Y claro, muchas veces en el campo se encuentra la muerte, ¿sí? Pero sabes una cosa, los que vivimos bajo la sombra del Omnipotente, no vamos a temer nada, porque Dios nos va a guardar. ¿Cuánto me está escuchando? Y lo que va a suceder en nuestra vida, todo será por un propósito. Nada será porque sí, amén. Todo tendrá un sentido, amén. Amén. Bueno, nos alegramos de ver a Jorge Flores. Tiempo sin verte, Jorge. Un aplauso, hombre. Un aplauso. Dios te bendiga. ¿Cómo te fue? ¿Bien? Qué bueno. ¿Disfrutaste con la familia? Tu padre estaba allí, todo bien, ¿no? ¿Tu esposa? Sí, ¿verdad? ¿También fuiste con él? Bueno, lo habéis pasado entonces bien, habéis tenido un tiempo bueno. Qué bueno, me alegro un montón por vosotros y me alegro de verte otra vez. En algún momento me he acordado de ti. Bueno, ¿cuántos están contentos? Yo no me lo creo, vamos, si me lo hiciste de esta forma, hasta a mí me está dando pena. Yo he dicho, ¿cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos están contentos? Yo digo, ¿cuántos están contentos? Mira que está la y esta sonrisa es para ti. Y te la doy de parte de Dios. Porque ya para ver cara de vinagre, ya por ahí hay mucho, ¿sí? ¿Sí o no? Uno ve por la calle y ve tanta cara de limón. Parece que la gente se ha pasado todo el día chupando el limón y va como entumecida, ¿no? Como que te muerdo. Ahí voy. Pero hay algo que puede estar en ti y que puede hacer que tú marques la diferencia. Digo conmigo, el gozo del Señor. Digo conmigo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Tú puedes reír, de verdad. Ayer hablábamos, estamos todos metidos en una olla a presión. Vivimos en una sociedad que está totalmente bajo presión. Y nosotros no nos evitamos de tener la presión. Porque hay presiones económicas, presiones familiares, presiones individuales, presiones personales. Y estamos como en una olla. Y tú no te imaginas lo que la persona que está a tu lado pueda llegar a estar soportando. La presión que está teniendo esa olla. Tú ni te lo imaginas. Pero a lo mejor aunque tú la ves que se ríe, y aunque tú la ves que cuando le dices, ¿cómo está? Bien, bien, Dios te bendiga, bien, bien, pero está como una olla. ¿Cuánto me estás entendiendo? Está a punto de explotar. ¿Sabes cuándo explota una olla? Cuando no hay válvula. Ayer el apóstol, estoy diciendo lo que ella dijo ayer, pero es que me encantó porque hoy creo que es el momento de volver a repetirlo. ¿Sabes por qué explota? Porque no tiene salida. ¿Y sabes por qué no tiene salida? Porque los gases que se acumulan, la fuerza que se va a acumular por el fuego, no tiene ninguna válvula de escape, ¿sí? ¿Sabes? Cuando tú tienes la olla, cuando yo tengo la olla a punto de reventar, tengo que buscar la válvula de escape, porque si no voy a reventar, porque hay situaciones que me agobian, hay situaciones que me superan, hay situaciones que son complicadas, más difíciles de lo que uno se podía imaginar que podía soportar, y aún está soportando uno, y la olla sigue a presión, y el fuego sigue calentando, y el fuego sigue calentando, y no encuentro la salida. Pero ¿sabes por qué? Porque muchas veces no vamos a aquel que nos ha dicho que Él es nuestra salida, que Él es nuestro escape, el que nos ha caetado, nos ha arrancado, nos ha apartado. ¿Para qué? Para que si estamos cargados o trabajados, vayamos a Él, que nos va a hacer descansar. Y en vez de ir a Él, vamos a otros lugares. Y en vez de ir a Él, lloramos y nos tiramos y nos revolcamos por el suelo. Y en vez de ir a Él, vamos y llamamos al familiar. Y en vez de ir a Él, buscamos respuestas propias para ver cómo quitar la presión en la que estamos viviendo. Y solo hay una forma en la que tú puedes quitar la presión en la que vivas. Es cuando vas a la presencia de Dios. Porque en Él hay descanso. Porque en Él hay vida. Es en Él que puedes tener la válvula de escape. Es en Él que vas a poder sacar eso que está ahí que no puedes con tus propias fuerzas. ¿Cuánto me estás entendiendo? Y cuando tú vas delante de tu Padre y sueltas por tu boca, Padre, ahí estoy. Me siento así, voy a reventar, no puedo más. Ayúdame. Es cuando, digo mío, desaparece la presión. ¿Sabes por qué? Porque estaba cansado y cargado y trabajado, pero tenía una válvula de escape. Era Él. Y hay gente que va a reventar porque no va a Él. Y la gente del mundo revienta. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué pasó? Pero si parecía que estaba bien en su familia, parecía que era un hombre normal, tenía un trabajo. ¿Qué le sucedió para que hoy me encuentre de que ya no está con su esposa, de que ha dejado el trabajo, de que anda por ahí en los bares bebiendo todo el día, que se ha vuelto un alcohólico? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasó? Quizá
apretó la olla, y no encontró una válvula de escape, no encontró dónde acudir, no encontró un lugar donde sus frustraciones y sus temores y tantas cosas que quizás estaba viviendo pudieran ser sacadas. Y el mundo vive así. Dile que está al lado, ay, ay, ay. Y dile, si no es hoy, díselo, si no es hoy, será mañana. Pero acuérdate, vivimos en una olla a presión. Estamos en una sociedad donde estamos viviendo una olla a presión, donde continuamente nos van a meter fuego, porque vivimos en presión, amén. Y tú tienes que aprender a tener el carácter de Cristo Jesús. Estamos hablando del carácter en estos días, ¿cuántos se acuerdan? Yo creo que está siendo muy bueno la pequeña serie sobre el carácter. Quiero aprovechar para saludar a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de TV Kairos. Recordarles que pueden venir y ser parte de esta gran familia y disfrutar de este maná, de este alimento, de esta mesa que se presenta en este lugar, que es la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos ministerios se dedican a dar de comer comida, y es bueno. Y a tener banco de alimentos es bueno. Pero nosotros queremos dedicarnos a darte el pan de vida, a darte una palabra que transforme tu vida, a darte una palabra que te saque de la miseria, a darte una palabra que te saque de la enfermedad, a darte una palabra que te saque de la angustia, a darte una palabra que te saque de la tristeza. Es lo que tenemos para ti. ¿Sabes por qué? Porque dijo un varón de Dios, pasando por allí y viendo a un hombre que pedía unas moneditas, se acercó y le dijo, mira, yo puedo darte unas monedas porque no las tengo. No tengo dinero para darte, pero te voy a dar algo mucho mejor. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Sabes? Hay gente que está esperando una monedita. Hay gente que está esperando que Dios haga algo. Dios no quiere hacer algo, Dios quiere hacerlo todo. Que Dios me ayude por lo menos en este problemita. Dios no quiere ayudarte en ese problemita, Dios quiere ayudarte en todo. Y aquel hombre estaba esperando una moneda ahí, a ver si me dan una monedita. Y dice, dame algo, ¿verdad? Como la gente nos encontramos a todo el mundo en la calle, dame algo. Y digo, si te doy la palabra la rechazas porque piensas que eso no vale. Y lo más importante que yo te pueda dar es una palabra, porque una palabra hace que tú dejes de estar en los semáforos pidiendo. Porque una palabra cambió mi vida y me hizo salir del lugar donde yo estaba viviendo, tirados por las calles ya, renunciados por la familia, viviendo y durmiendo ya por ahí, sin saber, como un loco. Pero una palabra de Dios me hizo lo que no puede hacer un billete de 500. ¿No me están entendiendo? Por eso estamos aquí, porque queremos ese pan que no es material. Y que gracias a Dios lo tenemos también. ¿Cuántos me están escuchando? Gracias a Dios también lo tenemos. Pero por encima de ese pan material, quiero decirte que hay un pan de vida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es para ti que me estás viendo. Tu problema es una enfermedad. Tu problema es te van a desahuciar. Tienes problemas matrimoniales. Tienes problemas con tus hijos. Quiero decirte que hay alguien que te puede dar una palabra y transformar tu hogar, transformar tu vida, sacar de fuera tu problema en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Aleluya. Señor, estamos hablando sobre el carácter. ¿Sabes? Es muy importante el carácter, porque el carácter nos va a hacer soportar la presión. El carácter nos va a hacer tomar decisiones. Escúchame, decisiones firmes. Cuando alguien no tiene carácter, no para de tomar decisiones. Digo conmigo, el que no tiene carácter, no para de tomar decisiones. Es un gran problema, porque el carácter te hace permanecer en una decisión. Pero cuando tú eres
tú tienes carácter, permaneces en la decisión, en el objetivo en el que estás puesto, en la meta a la que quieres llegar. ¿Cuánto me está entendiendo? Y el carácter te da la capacidad de que aunque muchas cosas se muevan a tu alrededor, aunque muchas circunstancias estén pasando, no te muevas ni a derecha ni a izquierda, porque tu propio carácter te dice: yo estoy esperando alcanzar o llegar o poseer aquello. ¿Cuánto me está entendiendo? Te da la firmeza y te da la decisión de que pase lo que pase, tú vas a permanecer en esa actitud, en ese pensamiento o en esa decisión que tomaste en tu vida. ¿Cuánto me está entendiendo? Y no te va a mover. ¿Cuánto me estás escuchando? Es muy importante el carácter, porque el que no tiene carácter hoy decide, mañana decide, pasado decide, y cada día decide algo distinto. ¿Sabes por qué? Porque no tiene firmeza en sus palabras. Y el hombre de doble ánimo no alcanza ninguno de sus objetivos. Amén. Estuvimos hablando de Pablo, ¿os acordáis? Estuvimos hablando de que Pablo era un hombre de carácter, digo conmigo, de carácter. Pero sabes, en un principio empezó con un carácter negativo ese hombre. Empezó con un carácter al contrario, un carácter que era perseguidor, que entregó su vida y que se dedicó y invirtió su tiempo y salió de su tierra para perseguir a los cristianos, aquellos que decían que eran seguidores de Jesús. Y el carácter era tan malo que aún la gente que le rodeaba dice que era un hombre terrible. Tanto fue que él mató a Esteban. Un carácter firme. Él creía que los cristianos tenían que ser eliminados, borrados de la tierra. Pero viene Dios y lo toca, y sabemos todo, lo deja ciego y le pasa todo un proceso, ¿verdad? Y Dios empieza a trabajar con el carácter. Digo conmigo, Dios empieza a trabajar con el carácter. Porque hay gente que aún tiene el carácter antiguo. Y Dios está trabajando con el carácter antiguo, ¿sí? Yo quiero decirte que ya tiene que quedar el carácter antiguo aparte. Ya hablemos de aquello, ¿verdad? Porque dice: ser imitadores de mí. Y Él dice: os mando esto, que seáis como yo, manso y humilde de corazón. ¿Sí? Entonces Dios está hablándonos de esto. Y es importante. Pero quiero hablarte, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 16, versículos 26, 24. El otro día el apóstol me dijo que compartiera algo sobre esto, y vamos a estar también hablando sobre esto. Pero al mismo tiempo vamos a estar hablando sobre el carácter y sobre algo que todos estamos esperando. Que pase algo. Dile que la que está al lado, estamos esperando que pase algo. Vale, vamos a pedir al apóstol si puede leerme. Capítulo 16, del versículo 24 al 26 al 29. Sí. ¿Lo tienes o no? Lo leo yo. Sí, lo tengo. Dice: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no temas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. ¿Cuántos quieren recibir esa palabra? Serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos se apropian de esa palabra, verdad? Yo siempre me apropio de esa palabra. Seremos yo y mi casa. Y mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Pero fíjate qué carácter. Te voy a hablar de carácter porque fíjate que un apóstol estaba, Silas y Pablo, dice que habían sido azotados no poco, mucho, y dice que habían sido metidos en la cárcel de más profundo. Ya lo expliqué eso en alguna ocasión. Era el lugar donde iban todas las orinas, todas las suciedades, ¿verdad? De la cárcel. Era el lugar siempre en la que hacía bajada y en el que el techo iba bajando así, de manera que ni siquiera podían estar de pie, por eso estaban con cepos y estaban allí. Pero dice que en medianoche, digo conmigo, a la medianoche, un carácter firme hace que ellos empiecen a hacer algo que es una locura. Dice que a medianoche ellos toman una decisión. Porque yo me hago una pregunta: si ellos habían sido presos, ¿podían haber hecho antes o después?
¿Sí o no? Pero quiere decir, no entraron a la cárcel cantando. Y cuando la azotaron no dicen que estaba cantando, sino que a la medianoche, después de haber sido golpeados, después de estar allí, después de estar en el lugar más profundo, después de haber sido golpeados injustamente, dice que a la medianoche, Pablo y Silas, dice que empiezan a orar y empiezan a dar cánticos a Dios. Y que todos los presos lo escuchaban. Digo conmigo, decisión, carácter. Me imagino a Pablo y Silas mirándose los dos diciendo, bueno, tenemos que tomar una decisión. Pablo, Silas, ¿qué hacemos? ¿Nos podemos aquí a lloriquear y a decir que todo lo que nos está pasando es injusto? ¿Nos podemos aquí a quejarnos porque lo que han hecho con nosotros no lo merecemos? ¿Nos podemos aquí a quejarnos y a reclamarle a Dios que por qué si somos siervos de Dios? ¿Por qué si servimos a Él? ¿Por qué si hablamos de Él? ¿Por qué si lo amamos a Él? ¿Por qué estamos aquí? ¿O tomamos una decisión? Cantar y orar al Señor, aunque nos dejen presos y aunque nos den más azotes. ¿Cuánto me están entendiendo? Tenían que tomar una decisión, pero ¿sabes? Esa decisión no era de fe. Porque ellos en ningún lugar dicen que estuvieran esperando que sucediera lo que iba a suceder luego. Sino que ellos tomaron la decisión. Y después de tomar una decisión, eso provocó que Dios hiciera algo sobrenatural. Y de repente, digo conmigo, de repente, no, 4, digo conmigo, de repente, sucedió que la cárcel empezó a tambalearse, los cimientos empezaron a quebrarse, las puertas se empezaron a abrir, los grilletes empezaron a romperse y todos los presos empezaron a preguntarse, ¿qué está pasando? Aún aquel que estaba vigilando tuvo temor. Pero fue un de repente. Pero ¿sabes una cosa? Es que todos vivimos un de repente y si no tenemos el carácter de Dios, cuando venga un de repente, tampoco tendremos la solidez y la firmeza para tomar decisiones que nos lleven a la bendición. ¿Sabes por qué? Porque de repente, digo conmigo, de repente, una llamada, yo siempre digo, una llamada me destroza la vida. De repente, voy hacia mi casa y voy en mi vehículo y me pasó algo y perdí un ser querido. De repente tenía toda mi ilusión, todos mis anhelos en aquella casa y me llaman y me dicen que se incendió. De repente pensaba que mi hijo estaba bien y me llaman y me dicen que ha caído la droga. Digo conmigo, de repente. Nada, 4 lo dicen. Digo conmigo, de repente. Y otra vez, de repente. No te lo esperas. No sabes cuándo va a pasar. No sabes qué es ese momento. Ni siquiera crees que te vaya a suceder a ti. Pero en un instante, de repente, pasa cualquier cosa. Y te quiebra la vida. Y te la rompe. Jovencitas que de repente se ven ya con hijos, 16 años y criando un hijo. En un momento no se lo imaginaban, pensaban que iban a disfrutar, pensaban que iban a encontrar un príncipe azul, pensaban que iban a vivir la vida, iban a poder disfrutar y de repente, una noche, un instante, una locura, se llegan a una persona, piensan que no pasó nada y pasa un mes. Y no me viene, y pasa 2, y no me viene, y se empiezan a mirar, y sale la tripita, y de repente una niña con 16 años que tenía que estar disfrutando, que tenía sueños de estudio, que tenía sueños de llegar, que tenía sueños de encontrar un príncipe azul, resulta que está con un bombito y no sabe ni quién es su padre. Digo conmigo, y se le quebró la vida, de repente, nadie le avisó. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando estaba haciendo nadie le llamó y decía, cuidado que va a pasarte. Sabemos que hay mucha información, pero por desgracia no escuchamos. Y de repente pasan muchas cosas como esta. ¿Quién se iba a imaginar que Pablo y Silas, que venían haciendo de milagros, que iban caminando por el camino, que iban disfrutando del Señor, que iban viviendo una experiencia sobrenatural, que estaban en el libro de Hechos, algo que era maravilloso, que ellos estaban viviendo una experiencia única? Iban sanando, predicando la palabra, estaban en aquel lugar, en la sinagoga, pero de repente por ahí un jovenzuelo que se emperra en ir detrás de ellos y decirle, vosotros sois los hijos del Dios Altísimo, vosotros sois los hijos, y empieza ahí a darle la murga, y aquel muchacho tenía un espíritu de adivinación. ¿Y qué se iban a pensar ellos? Que por querer hacer algo bueno y liberar a una persona de ese espíritu que lo tenía atormentado, ¿qué iban a pensar ellos?
que de repente iban a caer en prisión, que de repente iban a ser azotados, que de repente lo iban a poner en la celda de los malhechores más agresivos y más peligrosos que había en aquellos momentos. ¿Quién le iba a decir a ellos? Mientras ellos iban cantando, mientras ellos iban alabando al Señor y diciendo qué hermoso es vivir en su presencia, pero de repente una situación cambia y le da vuelta a la vida. Cambia y da un giro de 180 grados. Y cuando te crees que lo tienes todo, lo pierdes. Y cuando te crees que lo alcanzaste, se te escapó. Y cuando pensabas que tu sueño estaba realizado, el castillo se te cayó. De repente. Aló. Digo conmigo, de repente. De repente salió aquel muchacho de la nada. Una muchacha, perdón. Salió aquella muchacha de la nada. Tenía un espíritu de adivinación. Sí, ellos iban con otras cosas. Ellos no iban para allá, pero le sale al camino algo. ¿Sabes qué pasa? Que a veces nos salen al camino cosas. Y nos suceden cosas. De repente, digo conmigo, de repente. Que nos quiebran. Que nos rompen. Hablaba el otro día con una persona y dice, nunca me lo esperaba. Me casé con tantas ilusiones, con tantas metas. Me dijo que quería tener un hijo mío. Le di no uno, dos. Y a los 2 años cuando tuvo los hijos dijo, te dejo. De repente apareció y dijo, te dejo, no quiero estar contigo. Yo te he dejado de amar, ya no quiero estar contigo. De repente. Cuando ella pensaba que su sueño se estaba cumpliendo. ¿Sí? Y de repente nos puede pasar cualquier cosa. Aló. Pero también hay un de repente de Dios. El de repente de Dios, cuando uno sabe estar en su carácter, cuando uno sabe estar firme en lo que ha creído, a quien ha puesto en su corazón, a quien ha dejado que gobierne el timón de su barca, a quien le ha dicho, yo, Señor, te entrego mi vida para que tú a partir de ahora seas el Señor, para que tú la gobiernes. También hay un de repente de Dios, porque en el mundo te van a venir de repente que te destrozan, pero en Dios te van a venir de repente que te levantan, que te sanan y que te restauran. Y cuando ellos menos se lo esperaban, porque ellos no se esperaban nada de lo que estaba sucediendo, ni se esperaron el de repente de aquel muchacho, ni se esperaron el de repente que pasó en la cárcel. Pero cuando uno está en la posición adecuada, cuando uno está en la actitud adecuada y correcta de adoración, de humillación, de entrega a Dios, Dios viene con su de repente, y aquello que ha sido injusto Dios lo utiliza para gloria y honra de su nombre. El de repente de Dios viene para levantarte, para sanarte, para restaurarte. No se quedaron en aquella prisión. Y estamos esperando un de repente, pero ¿cómo va a venir un de repente? ¿Cómo va a venir un de repente si la gente cuando le viene un problema, cuando le viene un de repente del mundo, viene al de repente de Dios a quejarse, a decirle por qué, no me lo merezco, yo voy a la iglesia, mira yo hice, tanto que he hablado, tanto que he dicho, tanto que he predicado, tanto que he orado, y Señor me está sucediendo, quizá el de repente que Dios necesita para ti es para que otros tengan algo que tú tienes. Quizá tu problema sea para que tú puedas ayudar a otros. Porque dice la palabra, con el consuelo con el que fuisteis consolados, podéis consolar a otros. ¿Sabes por qué me puedo asentar con alguien que sea una prostituta, un junkie, me da igual, lo que sea, y no tener ningún tipo de... y poder entenderlo? Porque yo he estado en esa posición. Y como yo sé lo que es estar tirado en la calle, como yo sé lo que es estar desechado, como yo sé lo que es no poder salir del pecado, querer y no poder ser esclavo del pecado, como yo sé lo que es la familia que me mire y me rechace, como yo sé tantas cosas, cuando he hablado con alguien así, ¿sabes qué he podido haber? He podido hablarle de lo mío. Porque la misericordia que Dios derramó sobre mí, la misericordia que yo puedo dar. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque yo que lo he experimentado y lo puedo dar. ¿Cuánto me están entendiendo? Así que había lugares como ese, donde ellos estaban injustamente, digo conmigo, injustamente. Digo conmigo, injustamente. Pero estaban injustamente según el pensamiento del hombre, pero estaban justamente porque Dios los quería en ese lugar. ¿Cuándo me están escuchando? Y tú te preguntas, ¿qué me está pasando? ¿Qué de repente ha venido en mi vida que me ha quebrado? Que yo pensaba que podía, que yo pensaba que mi sueño ya estaba muy cerca, que yo pensaba que ya lo había conseguido y vino, ¡pum!, y me quebró. ¿Qué es lo que está pasando? Porque quizás el de repente del mundo cayó sobre ti. Pero cuando tú aprendes a esperar en el Señor, cuando tú aprendes a confiar en Dios, el de repente de Dios también viene. ¿Cuánto me están entendiendo?
Ahora mi pregunta es, ¿en qué posición estamos esperando un de repente? ¿Cuál es nuestra postura para esperar un de repente? ¿Sabes? Porque veo otro de repente que la Biblia dice que fue David cuando llegó al pueblo y habían cogido cautivo a todas las mujeres y a todos los niños y a todos los ancianos y se lo habían llevado porque él había salido a la guerra. Y dice que cuando empezó a pelear, perdió la pelea y volvió otra vez y tuvo que decir, voy a entrar a que Dios me diga. Y dice que entró a que Dios le diga. ¿Sabes qué pasa? Que el que está esperando un de repente de Dios no está dependiendo de uno, no está dependiendo de lo que sabe, no está dependiendo de lo que es, no está dependiendo de su fuerza, no está dependiendo de su conocimiento ni de su sabiduría, está dependiendo de Dios. Y cuando él se da cuenta de que ha salido a la batalla y ha perdido, él se pregunta, ¿qué ha pasado? De repente he perdido. Si yo soy David, el que mato a 10.000, si yo soy el hombre de guerra, si la gente me respeta, si cuando salimos a la batalla yo siempre gano, ¿qué me ha pasado? De repente he perdido, de repente he sido humillado, de repente he sido quebrado, ¿qué me ha pasado? Y dice que David llega. Y mientras todo el pueblo, incluso los hombres, empiezan a hablarle mal porque dicen, tú dejaste a las mujeres ahí, tú dejaste a los niños, teníamos que haberle dejado protección, teníamos que haber dejado pueblo ahí, pero él no se llevó todo el pueblo a la batalla, no dejó hombres en el campamento. Y le empezaron a acusar, pero él dijo, no, espérate que si el diablo me tiene un de repente, Dios me tiene que tener otro de repente. Si el diablo me ha dado un de repente, Dios me tiene que tener otro de repente. Yo no sé si tú vives en el de repente del diablo y esperando que suceda algo, o si estás esperando el de repente de Dios. Pero si tú estás esperando el de repente de Dios, te voy a dar unas claves para que tú puedas conseguir vivir y experimentarse de repente. Dice que entró en el tabernáculo y llamó a los sacerdotes, se puso ahí y le dijo, Señor, me darán la victoria. Y entonces el Señor le dice, ahora sí, ahora has entendido algo que antes no habías entendido. La vez anterior fuiste tú, pero ahora voy yo contigo. Y dice David, dice Dios a David, no temas, David, porque yo los entregaré en tus manos. Prepara al pueblo y sal, porque yo te los entregaré. Dice que David prepara al pueblo y sale. Dice que cuando va llegando, le pregunta a Dios, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice Dios, mira, no vas a hacer nada, David. Te voy a mostrar que yo con un de repente hago lo que quiero, cuando tú tienes una actitud correcta. No vas a hacer nada. ¿Sabes qué vas a hacer, David? Vas a ir con el pueblo y vas a rodear. Y vas a esperarte ahí a que de pronto venga un viento y empiece a soplar por la copa de los pinos, por la copa de la encimera. Y cuando tú veas que eso sucede, gritáis y vais para allá. ¿Y sabes qué hicieron? Esperaron. Y empezó el viento a soplar. Y el viento a soplar. Y la encimera empezó a moverse. Y las copas de los pinos iban moviéndose. Y David escuchó esa voz del Espíritu y dijo, ahora. Y cuando salieron, dice que llegaron al campamento. Y el campamento de los filisteos, que habían tenido tanto temor, ellos mismos, por el temor que se corrió y que se infundió y la confusión, ellos mismos se mataron unos a otros. No necesitaron matar a nadie. Es una cosa, cuando tú vas en la actitud correcta a esperar que Dios haga un de repente en tu vida, que Dios cambie lo que tú tienes, que lo que tú no puedes cambiar, que Dios haga lo que tú no puedes hacer, que Dios te llegue y te lleve hasta donde tú no puedes llegar. Cuando tú estás esperando ser de repente en la posición correcta, es cuando Dios viene y lo hace. Y de repente David ya vuelve a ser un vencedor. Y ya llega y ya no lo quieren apedrear. Ya no todos están contentos. Los niños han sido librados, las mujeres han sido libradas, los ancianos han sido librados. Y no solo eso, sino que ha quitado los tesoros a los filisteos. Porque buscó de repente. Porque Dios obrará de una forma extraña, como lo hizo en Perazín y en Gabaón. Con su obra extraña, con su extraña obra. Está hablando del de repente de Dios. Gabaón, está hablando ahí, cuando Josué dice, detente sol. Y el sol se detiene y la tierra se para. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué había bebido ese hombre? ¿Qué se había fumado? Para decirle, detente, sol, en Gabaón hasta que yo acabe con mis enemigos. Le estaba diciendo, párate, la gravitación de la tierra, párate. Te vas a parar hasta que yo acabe con mis enemigos. ¿Y sabes qué pasa? De repente, digo amigo, de repente, el sol se para. Y la tierra se para. El sol no se para, perdón, la tierra se para. Porque lo que gravita es la tierra, no es el sol. Y se para la tierra porque un hombre le cree a Dios. Y porque un hombre quiere a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Y le dice, te vas a parar
hasta que acabe con mis enemigos. Y aún los científicos siguen buscando el día. Aún los científicos miran en el calendario y todos están de acuerdo en que falta un día. Y yo digo, claro que falta un día, el día que ese hombre se atrevió a decirle, párate, sol. No sabía ni lo que hablaba, porque no le estaba hablando al sol, le estaba hablando a la tierra. Aló, no sabía ni lo que hablaba. Digo conmigo, no necesito saber lo que hablo. Ay, 4 lo dicen. Digo conmigo, yo no necesito saber lo que hablo. Yo necesito creer al Dios que tengo que creer, y lo que hablo, Él lo conoce y sabe de qué forma lo estoy hablando, de qué manera lo estoy diciendo. Él se confundía, pero Dios no se confunde. El hombre se puede confundir hasta la hora de pedir. Por eso dice la Biblia, pedir y pedir mal, y es que a veces no os puedo dar lo que pedís porque lo pedís para vuestro propio beneficio y pedís incorrectamente. Pero bueno, no os preocupéis, que como yo sé lo que necesitáis, no voy a hacer caso a lo que pedís para daros lo que necesitéis. ¿Cuánto lo cogen? ¿Cuánto le han cogido eso? Pues suelta lo que no era tuyo. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero es así. Y el de repente de Dios viene. Y aquellos hombres, ¿cómo estaban? Digo conmigo, con cánticos y oración. Hay gente que quiere que venga un de repente, pero ni canta ni ora. Va con la queja avanza, y la queja avanza, y la queja avanza, y la queja avanza. ¿Y por qué? Y no lo entiendo, y no es justo, y yo no me lo merecía, y si yo fui, y si yo hice, pero parece mentira. Y aparte yo hice un pacto, y yo hablé con el pastor, y oró por mí, y no me ha sucedido. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y no lo entiendo. Y pon, y toma, y dale, que te pego. No. Mira que está al lado, no. De repente viene cuando tú te quiebras delante de Dios. Cuando tú te inclinas, dice, Señor, que si tengo que estar aquí, carácter, di conmigo, carácter, que estoy. Que si me tienen que dar una tunda, que me la den. Que si me van a azotar, pero por tu nombre, que me azoten. Pero ¿sabes una cosa? Ni la cárcel, ni los azotes, ni la injusticia que han hecho conmigo van a impedir que yo te ore y te alabe. Digo conmigo, ser pasado por fuego. ¿Para qué? Para que reluzca. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo para salir de esa cueva? Porque estamos esperando un de repente. Estamos esperando que suceda el milagro que estamos esperando. Estamos esperando vivir el sueño que queremos. Pero ese de repente no viene de cualquier manera. ¿Sabes por qué te puedo hablar de carácter también? Porque aquel hombre, o aquellos dos hombres, Silas y Pablo, podían haber hecho lo que cualquier hombre fuera hecho si no tuviera el carácter de Dios. ¿Sabes qué fuera hecho cualquier hombre? Haberle pagado 2 patas al centurión, haberle quitado la cabeza y haberle cortado la cabeza y haber dicho, esto es por lo que me habéis hecho. Al centurión me lo cargo y ahora nos escapamos todos los presos. ¿Sí o no? O sea que yo estoy aquí injustamente, que me han metido preso y me han dado hasta en el cielo la boca, hasta en el carnet de identidad me han dado palo. Yo no me lo merecía, que yo nada más que he hecho que librar a una persona que me encontré en la calle, que estaba atormentada de un espíritu, que yo no hice nada más para que hiciera lo que estáis haciendo conmigo. Y ahora que tengo la oportunidad, ahí voy yo. Pero dice Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y un Pedro que perseguía a los cristianos para matarlos, digo amigo, violento. Un Pedro asesino. Pablo asesino. Resulta de que en vez de retomar venganza, dice, por favor, no te hagas nada. No te vayas a herir, por favor. Tranquilo, estamos todos aquí. No ha salido nadie de la cárcel. Tranquilo. Y nadie va a salir. Dice que aquel hombre echa a temblar. Se posta entre ellos. ¿Cuánto me están entendiendo? Sabemos todos cómo puedo hacerlo. ¿Sabes de que de tu tormenta hay alguien que se puede aprovechar y se puede beneficiar? ¿Sabes que de tu problema hay alguien que seguramente va a poder mañana recibir un consuelo? ¿Sabes que cuando pasas una tormenta y experimentas esa tormenta, eres la persona más adecuada para decirle a otra persona que está pasando por esa tormenta, tranquilo, aguanta, resiste, no va a pasar nada, yo salí de esa tormenta, yo experimenté como Dios lo hizo, yo pude sentir como Dios me levantó, yo pude sentir como Dios me sanó? Pero pensamos que las tormentas son en vano, pensamos que los problemas son en vano, y muchas veces nos pasan estas cosas, aunque sean injustamente.
Porque Dios tiene un propósito detrás. Ahora, ¿cuándo cumplirá Dios el propósito que hay detrás? Cuando yo aprenda a estar en medio de la tormenta y mi carácter esté firme. Me da igual que me peguéis, me da igual que me metáis preso, me da igual que habéis hecho injusticia. ¿Sabes qué? No voy a dejar de adorar y de orar a mi Señor. ¿Cuánto me están entendiendo? A medianoche, digo conmigo, a medianoche. De repente se sacudieron. Estamos esperando el de repente, y a medianoche, cuando tú estés orando, cuando tú estés clamando, cuando tú estés en el Espíritu, cuando tú estés adorando, de repente el problema va a desaparecer. De repente el gigante va a caer a tus pies. De repente la enfermedad va a salir. De repente la necesidad económica va a desaparecer. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás en la posición adecuada, Dios se encarga de mover las cosas para que venga un de repente a tu vida y cambie cualquier situación. No se quedaron presos, porque cuando viene un de repente de Dios es para bendición y para libertad. Ellos salieron de allí. Y esperamos el de repente. Pero de repente viene en una actitud correcta. Entonces están esperando un de repente. Deja que te diga algo. No lo esperes. Porque te vas a morir esperando. Provócalo. Lo provocó. Aquellos dos individuos, aquellos dos locos metidos en una cárcel, y a la medianoche los dos cantando, llorando, y todos los presos escuchándolo y diciendo, mira, le han dado tanto que han perdido la cabeza. Están tan chalados que están... ¿Te puedes imaginar lo que estaba pasando por aquel lugar? Y conmigo, la adoración, la oración, la búsqueda de Dios, la fe en Dios, provocan de repente. Sol, detente, era fe. ¿Sí? David, me he equivocado, he salido a la guerra, he dejado a mi pueblo descubierto. Señor, ¿me vas a dar la victoria? Era consultar con Dios, de repente. Pablo y Silas estaban siendo golpeados y azotados, pero en medio de eso no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Somos hijos de Dios y no vamos a dejarlo. Da igual que el mundo me escupa, da igual que el mundo me rechace, da igual que pase lo que pase, así sea injusto lo que me está pasando, no voy a dejar de adorar a Dios. Y en cada una de estas circunstancias, te digo algo, no esperaron un de repente, pero su actitud provocó un de repente. Su vida provocó un de repente. Dios no podía quedarse con las manos atadas. Dios no podía quedarse inerte viendo cómo le estaban golpeando injustamente, estaban presos. Dios no podía dejar que los filisteos avergonzaran a David y que aún el propio pueblo lo acusara por haber dejado solo a los niños y a las mujeres. ¿Sabes por qué? Porque esa gente buscó a Dios cuando le vino el de repente del diablo. Cuando tú buscas a Dios, cuando el diablo te ha metido en un de repente oscuro, triste, amargo, Dios viene con su de repente. ¿Cuánto me están entendiendo? Y Él es capaz de decir, no temas, no voy a salir de este lugar. No te preocupes. Más aún, te voy a dar una palabra para ti. Mira, carcelero, escúchame bien. Yo tenía que estar enojado contigo. Tenía que estar enojado con el resto del mundo. Tenía que estar lleno de odio y rencor por lo que me están haciendo. Pero ¿sabes qué te voy a hacer, carcelero? Te voy a dar una palabra de bendición para ti y para tu familia. Tú y tu casa serviréis al Señor. ¿No creéis que ese hombre fue transformado? ¿No creéis que Dios tenía que hacer un de repente? Porque era un hombre distinto. O dos hombres que había allí eran distintos. Estás esperando el de repente de Dios. ¿Cuántos esperan un de repente de Dios? Cierra tus ojos. Hay mucho más de repente de Dios en la Biblia. Pero hay un de repente que me encanta. Sigue con tus ojos cerrados. Hay un de repente que cambia y transforma la vida de muchos hombres. ¿Sabes? Hombres que habían seguido a Jesús, que habían escuchado a Jesús, hombres que habían caminado algunos alrededor de Jesús, pero de repente Jesús desaparece. De repente ven a un Jesús crucificado y dicen, pues ya se ha acabado. ¿A quién hemos estado siguiendo? Hemos seguido a un loco, porque míralo en la cruz, no hace nada, lo han matado.
Y toda aquella gente decía, hemos fracasado. ¿Qué hemos hecho? Hemos invertido 3 años de nuestra vida, hemos dejado nuestra casa, hemos dejado nuestro oficio, hemos dejado nuestro trabajo para seguir a este loco. Miradlo, no, está muerto, no ha hecho nada. Y dice que se van todos atemorizados. Y otros que estaban a su alrededor y se van a un lugar que se le llama el aposento alto. Yo tuve la oportunidad de estar ahí hace poco. Ese lugar que es frío, hay algo. Piedras bien antiguas. Un lugar muy amplio. Y dice que estaban allí. Estaban con un de repente del diablo en el que pensaban, ¿qué hemos hecho? Estamos que escondiéndonos porque ahora cuando se enteren que somos los seguidores de Jesús nos van a matar. Hemos desperdiciado 3 años de nuestra vida siguiendo a un líder que pensábamos que nos iba a libertar y lo han matado. Hemos perdido nuestro tiempo, hemos perdido nuestro oficio, hemos dejado a nuestra familia y ahora estamos aquí, la gente nos quiere matar porque hemos seguido a Jesús. En un momento cambió todo de repente. 3 años creyendo que ellos iban a sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús. 3 años creyendo que ellos iban a ser parte de la liberación y parte del cambio de esa sociedad y de ese mundo, con un revolucionario como Jesús. Y de pronto sus sueños se derrumban. Se cae a tierra y ven a Jesús en la cruz y dice, ¿pero qué está pasando? Yo no he seguido a este hombre para verlo morir en la cruz. Yo no he dejado a mi familia para ver cómo matan a este hombre. ¿Y qué pasa? Que él de repente llega y se van todos a un lugar, aposento alto. Pero sabes una cosa, en ese aposento alto toman una decisión, están unánimes en ruego y en oración, como Silas y Pablo. Allí había muchos más, pero era igual. Estaban en el aposento alto y se nos ponemos de acuerdo. Vale, nos persiguen. Vale, pensamos que de repente nos ha cogido y que hemos fracasado. Vale, pensamos que ya no tenemos respuesta. Pero ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir clamando para que Dios haga algo. Y dice que de repente vino lenguas de fuego y cayó sobre ellos y los invistió con poder. Vino el Espíritu Santo sobre ellos. La promesa que Jesús le había hablado. Y dice que aquellos hombres que estaban atemorizados, aquellos hombres que estaban entumidos, aquellos hombres que pensaban que habían fracasado, aquellos hombres que pensaban que habían perdido su tiempo, que habían perdido su familia sin sentido, aquellos hombres se levantan, se llenan del poder de Dios, empiezan a hablar nuevas lenguas, salen afuera y desaparece el temor y le empiezan a decir a la gente, al Cristo que habéis crucificado, a ese Cristo de la gloria venimos a presentaros, porque aunque lo habéis crucificado no lo habéis dejado muerto, porque Él va a resucitar. Digo, de repente de Dios, de repente dice la palabra, el libro de Hechos capítulo 2, de repente cayeron lenguas de fuego sobre ellos y se invistieron de poder y dijeron, ya no vivo en el de repente del diablo. El de repente del diablo me tiene aquí y me tiene atemorizado y piensa que no lo he conseguido y piensa que soy un amargado, un frustrado, que soy un fracasado, que he perdido mi tiempo. Viene Dios y dice, no, has perdido tu tiempo, ora un poquito. Adórame un poquito, sírveme un poquito, entrégame un poquito de lo tuyo, verás si no vengo yo y hago un de repente, verás si no hago que el cimiento se mueva sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre tu economía, sobre tu salud, sobre tu madre, sobre tu padre, sobre tu hijo, verás si no muevo yo los cimientos, espérate y sigue adorando, que verás si no vengo yo con un de repente y hago lo que he dicho. Y de repente aquella gente salió con valor. Y la gente decía, está borracha. Y ella decía, no estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu Santo. De repente. Termino. Sigue con tus ojos cerrados. Solo quiero darte una clave más. Marcos. Capítulo 13, versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si a la noche o al mediodía, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga
de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros dijo, lo que a vosotros os dijo, a todos digo, velad. Velad porque el Señor va a venir en un momento. Velad y entrar en oración porque de repente de Dios, cuando menos te lo esperes, el Señor de la casa va a venir. El amado va a venir. El Espíritu Santo va a venir con un de repente sobre ti, pero vela, vela, no te quedes esperando. Vela, provoca que un de repente venga sobre ti. Provócalo para que pase algo en tu vida. Velad, estar en oración, estar en el Espíritu, y el de repente de Dios sacudirá los cimientos. Oh, oh Señor. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad, oh Espíritu Santo, para sellar esta palabra en nuestras vidas con una ofrenda de pacto. Yo desde luego voy a pactar por ella porque estoy esperando no un de repente, sino muchos de repente. Y verdaderamente Dios está también deseando de traernos muchos de repente. Así que creo que es una buena oportunidad para sellarla con un pacto, para que eso se suelte. Usted sabe que hay cosas que están en el cielo, están en el aire, esperando llegar a nuestras vidas, pero nosotros tenemos que provocarlo. Yo hoy lo voy a provocar en mi vida con un pacto, y creo que es una buena oportunidad para ti también, si lo quieres hacer. Aleluya. Si alguien quiere pastar esa palabra, pues se levante y la pasta, pero tiene que ser porque de verdad tú crees y estás diciendo, voy a hacer un pacto porque quiero un de repente en mi vida. Voy a hacer un pacto porque de verdad quiero que tú sacudas los cimientos de mi vida. Necesito que aquello o lo otro o aquello que yo estoy esperando suceda. Y si lo sientes en tu espíritu, hazlo. No lo hagas porque lo hagan los demás. No, si tú sientes en tu corazón que tú quieres que Dios haga un de repente, de verdad. Quieres que Dios mueva y las cárceles se abran y los cerrojos se rompan. Y tú puedes decir como aquella gente, ya no estoy acobardado, ya no pienso que he perdido el tiempo, ya no pienso que he fracasado, ya no pienso que... No, ahora creo que Dios lo va a hacer. En un de repente, cuando menos me lo espere, Dios va a venir a hacerlo. Por eso yo te invito en el nombre de Jesús a que tú le pidas al Señor que Él venga a tu vida, pero que venga con un de repente y que sacuda los cimientos de tu vida, que rompa los cerrojos, cadenas, yugos, maldiciones de generaciones, que no hemos conseguido cosas porque no hemos vivido el de repente de Dios, nada más que hemos vivido el de repente del diablo, que un día se destrozó todo, que un día acabó todo, que un día se rompió todo, que un día nuestros sueños se fueron al traste, que un día pensemos que lo íbamos a conseguir y luego nos sentimos morir angustiados. Pero sabes una cosa, si el diablo te trajo un de repente, hoy Dios quiere traerte un de repente de Dios. Los de repente del diablo vienen a robar, a matar y a destruir. Pero de repente de Dios viene a levantarte, a sanarte, a restaurarte y a darte tus sueños. Te voy a invitar que te pongas de pie unos instantes y ya finalizamos. Y los que quieran, yo quiero que salgan aquí al frente. Voy a hacer una oración. Quiero que subas un momento del coro, si puede estar por ahí la parte del coro. Me canta una canción de adoración. Y yo quiero que me pase la gente que quiera decirle, Señor, yo quiero que hagas un de repente en mi vida. Yo necesito, estoy esperando y quiero esperar la posición correcta. Oh, yo no sé si tú estás esperando que venga el de repente de Dios. Quizás has vivido ya el de repente del diablo y sabes cómo te has sacudido y sabes que te has quedado ahí como aquellos hombres que decían, pero ¿qué he hecho? Pero ¿cómo he dejado mi familia para seguir a un loco? Pero ¿cómo es posible que yo haya hecho esa locura? He dejado todo para seguir a este personaje. Y míralo, está muerto en la cruz. Míralo, no se puede mover. He fracasado. ¿Sabes? El diablo te dice, has fracasado. No eres cristiano. ¿Y por qué no lo has conseguido si no eres cristiano? Y no eres cristiano. ¿Y por qué sigues teniendo problemas si no eres cristiano? Estás fracasando. El que está en la cruz no vale. El que está en la cruz está muerto. El que está en la cruz no puede hacer nada. Aquella gente se sentía así. Pero dice que se pusieron de acuerdo. Y en vez de escuchar la voz del diablo, empezaron a escuchar la voz de Dios. Y dijeron, yo quiero que Dios haga algo. Y empezaron a adorar. Y dice que en aquel lugar empezaron a descender el Espíritu Santo sobre ellos. Y caer lenguas como de fuego. Y empezaron a recibir una renovación, una fortaleza, un conocimiento, unas ganas de luchar. No tenían temor, estaban atemorizados. Desapareció el temor y empezó el perfecto amor de Dios.
Oh, yo quiero que tú levantes tus manos, cierres tus ojos y empieces a soñar con tu de repente. Sueña con el de repente de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a pasar? Ponte en posición y dile: Señor, yo sé que lo vas a hacer. Yo sé que vas a sacudir los cimientos. Yo no sé, Señor, de qué manera. Señor, allí enviaste lenguas de fuego. En otro lugar, Señor, hiciste parar un sol. En otro lugar vencieron a los enemigos simplemente por un viento apacible. En otro lugar, Señor, simplemente estaban en aquel lugar, Señor, golpeados.